Muy buenos días. En primer lugar, me excuso por la leve demora. La realidad es que tuvimos que alterar un poquito la agenda porque los trabajos eran voluminosos y entonces pues decidimos limitarnos en la mañana de hoy en la orden ejecutiva para atender lo que es COR 3, que incide mayormente en los fondos de FEMA, lo que es el CDBGDR bajo el Departamento de la Vivienda, que son los fondos de HUD, de Vivienda Federal, y también tuvimos la presentación del Departamento de Transportación y Obras Públicas. Y obviamente todo incide en el desarrollo económico de Puerto Rico, con la reconstrucción, ¿verdad?, que está proyectada, está planificada, y con el objetivo que ha sido encomendado por el gobernador de Puerto Rico al crear este concilio. El espíritu es, número uno, allegar los fondos federales a Puerto Rico. Número dos, es la ejecución de esos fondos federales. Y en tercer lugar, el mejor uso de los fondos federales, que no se devuelva un solo dólar por mal uso o por no haberlo usado. Así que lo que realmente en esta primera reunión del Concilio de Reconstrucción ejecutamos una radiografía de cada una de las asignaciones de fondos federales y logramos también identificar los grandes retos que tenemos para lograr agilizar y que ese dinero llegue a las obras que tanto necesita el pueblo de Puerto Rico. Identificamos, ¿verdad?, unos retos grandes, entre ellos mano de obra, recursos humanos, material de construcción, quizás la ausencia de agregado. En tercer lugar, tenemos tanto a nivel de municipios como a nivel de algunas de las agencias de gobierno, la ausencia de una plataforma para poder desarrollar las propuestas y presentarlas en cumplimiento con el gobierno federal. Y otros asuntos, ¿verdad?, relacionados a cómo es que vamos a implementar estas distintas obras con los fondos federales asignados. La orden ejecutiva creada por el gobernador tiene una fecha que vence el 9 de marzo para presentarle lo que son los proyectos prioritarios. Y ante esa situación, lo primero que hizo el concilio fue enviar una serie de comunicados a los 78 municipios de Puerto Rico y a las agencias del gobierno. Fueron muy responsivos, la inmensa mayoría de los municipios ya respondieron, al igual que las agencias del gobierno. Y ahí hay unos proyectos prioritarios que cada uno de sus municipios y de la agencia están establecidos. Nos corresponde ahora, ¿verdad?, hacer la segregación, porque inciden muchas veces peticiones a través de FEMA o a través de CDBGDR y tenemos que armonizarlo, establecer unos estimados de costo, unos planes de trabajo, de ejecución, y ese es el gran reto y la gran tarea que tenemos para el 9 de marzo, ya poder tener los proyectos identificados, proyectos que de seguro van a revitalizar lo que es las obras de reconstrucción que tanto el pueblo necesita. En el día de ayer ya recibimos, ¿verdad?, una asignación y una aprobación de fondos para mitigación de aproximadamente 6.2 billones de dólares, y eso pues es un gran indicador de que la nueva administración está comprometida con Puerto Rico. Van a hacer enmiendas en los Grant Agreements y en el Federal Register, de manera que sea más ágil y menos burocrática
tanto a nivel federal como a nivel local, el poder cumplir y hacer la ejecución de las obras. Uno de los grandes retos también que tenemos, que quiero compartir con ustedes, se trata del proceso de subasta, que tengamos la capacidad para poder atender las diferentes subastas de reconstrucción en cumplimiento con la ley. Así que yo iba a compartir, o voy a compartir con ustedes, la presentación particularmente del Departamento de Vivienda del licenciado William Rodríguez. Él le hará una breve explicación de toda la composición de los diferentes programas que somos recipientes y de los requisitos para los subrecipientes. Posteriormente haremos lo propio con el ingeniero Manuel Lavoy en COR 3 con los fondos de FEMA y los distintos programas al amparo de COR 3. Así que me parece que en estos momentos voy a dejar con la palabra, igual vamos a hacer con el Departamento de Transportación y Obras Públicas, su ingeniera Lynn Vélez, para que hable de los proyectos que tanto nos interesan y que nos afectan en el diario vivir, en donde ya hay asignaciones y unos procesos de subasta para adjudicar obras. Así que voy en estos momentos a pasar la palabra con el licenciado y secretario de la Vivienda, el licenciado William Rodríguez, para que haga una breve exposición y posteriormente haré lo propio con los demás compañeros. Y al final, entonces, atenderemos las preguntas que tenga muy bien hacer la prensa. Muchas gracias, secretario. Me uno a las palabras. El comité, este concilio ha sido sumamente productivo. Hemos podido exponer con nuestros compañeros en qué consiste CDBG-DR, CDBG mitigación. Hemos podido hablar de proyectos puntuales, cómo podemos mejorar el desempeño de nuestros programas, cómo podemos trabajar en conjunto para acelerar procesos y eliminar burocracia, que ha sido nuestro norte desde el día 1. Me uno a las palabras en el sentido de que estamos bien contentos en que hemos visto un cambio en la tónica y el mensaje del gobierno federal. Desde el primer día, el gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierluisi, le llevó un mensaje al Comité de Transición buscando lo que hoy tenemos, acelerar el desembolso de los fondos de recuperación, lograr enmiendas, que es lo que estamos esperando ahora, lograr esas enmiendas sustanciales a los acuerdos ya firmados. Ya vemos, ¿verdad?, que hay un esfuerzo significativo de parte del gobierno federal por esa agilidad en el desembolso de los fondos federales. CDBG Mitigación va a inyectar de fondos a muchos de los programas, de los 17 programas que ya están corriendo, específicamente el programa R3 para la reconstrucción de hogares, infraestructura y desarrollo económico. Así que estamos bien optimistas en que vamos a ver una aceleración significativa en el desembolso y en las ayudas y en cómo van corriendo los programas. Una vez va llegando el dinero, vamos a tener mucha más agilidad en poder atender las necesidades del pueblo de Puerto Rico en ese proceso de reconstrucción tan esperado por todos y que es un compromiso de este servidor y definitivamente del gobernador Pedro Pierluisi. Muchas gracias, secretario, por la oportunidad y a los compañeros por la disposición. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias al secretario de Estado por haber liderado esta primera reunión del Concilio de Reconstrucción y Recuperación. De parte del COR 3, me parece importante señalar que pudimos discutir los dos programas principales que se manejan dentro del COR 3. Somos los recipientes de la asignación federal por parte de FEMA respecto a dos programas principales: asistencia pública, que es el programa que se determinan y se asignan los fondos de recuperación para aquellas facilidades, edificios y activos que sufrieron los daños durante los desastres, particularmente en este caso María y posteriormente los terremotos. Además, también pudimos hablar sobre el estado de situación del otro programa importante que se maneja en el COR 3, que es el programa de mitigación que se utiliza para poder entonces
hacer la inversión de resiliencia que se necesita para que en el futuro se pueda reducir el riesgo de pérdida de vida y de propiedad y de que sea más resiliente para los desastres futuros. Sobre el de asistencia pública, importante señalar de que hasta el momento se han identificado para el desastre del huracán María sobre 10,000 proyectos que van a estar cubriendo todo lo que sería la reclamación de daños ocasionados por el huracán María en todo Puerto Rico. De esos 10,000 proyectos aproximadamente, ya se han obligado cerca del 60%, entiéndase cerca de 6,000 proyectos. Por lo tanto, una de las prioridades que tenemos en el COR 3, trabajando dentro del Concilio de Reconstrucción, es precisamente acelerar los procesos que hacen falta para poder acabar de obligar el otro 40% de los proyectos que tienen que ver con María. Eso es en el área de asistencia pública. Además de eso, dos prioridades adicionales, consono con la política pública del gobernador Pierluisi y de este concilio, es precisamente tomar las medidas necesarias para apoyar la ejecución de los proyectos, porque queremos ver obra de reconstrucción en este mismo año 2021. Y una tercera prioridad va dirigida a poder capacitar a los subrecipientes, que puede ser un municipio, una agencia o una organización sin fines de lucro, que pueda también manejar las subvenciones, manejar el grant, y de esa manera entonces poder agilizar todo el proceso de desembolso. Sobre el tema que tiene que ver precisamente con María, mencioné 10,000 proyectos, 60% obligados, eso representa aproximadamente unos 23,000 millones de dólares ya obligados. Y para que tengan una idea, hay cerca de 2,500 proyectos solamente para los municipios, en la cual ya se ha hecho más de desembolsos de cerca de 100 millones de dólares. Respecto al otro programa de mitigación de riesgo, tenemos un presupuesto, una asignación de 4,000 millones de dólares para proyectos de mitigación. De esos 3,000 millones vienen de FEMA, el otro billón viene de CDBG que maneja el secretario de Vivienda, y va a ser un enfoque también durante, como parte del plan de trabajo, asegurarnos que podamos cumplir con todas las propuestas que se tienen que someter para la fecha límite, que es octubre del 2021. Así que estamos muy entusiasmados con esta encomienda, bajo el liderato del secretario de Estado y con mis compañeros y compañeras. El enfoque es bien sencillo, y es que se tiene que ver la obra de reconstrucción a favor de la política pública del gobernador y del bienestar de Puerto Rico. Vamos a reconocer en estos momentos a nuestra directora del Departamento de Transportación y Obras Públicas, la ingeniera Elin Vélez. Buenas tardes a todos. Bueno, la reunión de hoy fue, como mencionó el secretario de Vivienda, muy productivo. En el caso del Departamento de Transportación y Obras Públicas, pues eso tiene varios componentes dentro de nuestra sombrilla de transportación. Discutimos proyectos que están en las carreteras impactadas pues por el huracán Irma y María, también áreas en el área sur de Puerto Rico por los terremotos. Esos proyectos son que estamos trabajando con COR 3 y que son fondos de FEMA. Hay alrededor de 110 millones de dólares obligados para estos proyectos. Se está trabajando en conjunto con COR 3 para identificar pues el cost share que nosotros tenemos aquí en Puerto Rico del fondo estatal, y identificando el estatus de dónde están esos proyectos. Hay varios que son trabajos que están listos para producción y para instalación, así como son los proyectos de la rotulación y proyectos que son componentes de seguridad. Esos son importantes para mantener pues nuestra seguridad vial en las carreteras. En las otras áreas también son proyectos que están proveyendo pues los fondos de Federal Highway, de Federal Transit Authority, esos proyectos que son para la Autoridad de Carreteras, para el tren urbano, para la AMA, y todos esos incluyen proyectos de resiliencia, proyectos que son pues críticos para mejorar la infraestructura de nuestros componentes. También identificamos unas áreas donde necesitamos proveer recursos y nosotros actuar. ¿Cuáles son esas? Pues son la disponibilidad de nuestra mano de obra, la disponibilidad de materiales de construcción, así como los agregados. Así que dentro de esta reunión se desarrolló y se organizó un grupo que le vamos a llamar un task force para atender ese problema que tenemos de disponibilidad de agregados, de calidad y de también la mano de obra, porque para todos estos proyectos vamos a necesitar el apoyo, ¿no?, de nuestros contratistas, de la industria de la construcción. Eso incluye las canteras, las asfalteras, las concreteras, así que es importante que todos trabajemos unidos, porque pues estos proyectos, como dijo el secretario, no podemos perder estos fondos disponibles, pero también tenemos que atender la necesidad que tenemos en nuestra isla. ¿Okay? Muchas gracias.
al final del día, todo esto incide en que podamos tener una actividad económica vigorosa, fortalecida, y aparte del elemento del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, que también tiene bajo su sombrilla a la Junta de Planificación y a la Oficina de Gerencia y Permiso, que es otro de los grandes retos que tenemos, al igual que dijo el ingeniero Vélez, el pareo de fondo, identificar que podamos cumplir con el pareo de fondo. Así que en ese abanico de desarrollo económico, pues yo quisiera en este momento llamar a Manolo Sidre para que haga su exposición. Agradecemos al secretario la oportunidad, ¿verdad?, de sobre todo hacer un vuelo de reconocimiento por las posibilidades que tiene Puerto Rico de reconstrucción. La reconstrucción del país no solamente se limita a carreteras y no solamente se limita a infraestructura, viviendas, entre muchas otras tan necesarias para echar adelante. La reconstrucción importante también del país es la reconstrucción económica. Y dentro de estos fondos federales, tanto los CDBG como FEMA, como CARES, como todos los demás, unos en COR3, otros en vivienda, disponen partidas específicas para el desarrollo económico. Desde la parte agrícola, desarrollo de centros urbanos, para empresarios que hayan perdido dinero o hayan perdido negocios durante el huracán María. Así que exhortamos a la población a estén bien pendientes a estos incentivos que sin duda alguna nunca antes han estado en Puerto Rico. Sin embargo, el desarrollo económico tiene que ser un esfuerzo integrado. El esfuerzo del secretario Senhammer de integrar las distintas agencias a este esfuerzo nos trae a la mesa una realidad. Y la realidad es que somos un mismo país, con un mismo objetivo, con una misma misión de todos por reconstruir a Puerto Rico en el menor tiempo posible. Para eso, Puerto Rico necesita 3 componentes bien importantes. Siendo el primero, la mano de obra. Puerto Rico tiene en este momento una carencia de mano de obra para enfrentar todos estos miles de millones de dólares que sin duda alguna van a insertarse en la economía, pero que necesitamos quien lo mueva hacia adelante. Así que exhortamos a todos nuestros trabajadores puertorriqueños, a los que están en Puerto Rico, a integrarse, y los que están fuera de Puerto Rico, a ver a Puerto Rico como una oportunidad nunca antes vista de posiblemente regresar a su país e insertarse en este proyecto tan ambicioso de desarrollo económico. El segundo reto es que todos hablamos de millones de dólares, pero hay una realidad, que el 40% de ese dinero se va a quedar posiblemente en los Estados Unidos. ¿En dónde? En manufactura norteamericana que produce el bien que nosotros vamos a utilizar aquí para mitigar daño. ¿Cuál es nuestro segundo llamado? A la industria puertorriqueña que esté pendiente. ¿Cuáles son los elementos necesarios para reconstruir el país? Y en vez de importarlos a Puerto Rico, buscar la forma de producirlos en Puerto Rico. Les pongo un ejemplo bien sencillo. El puertorriqueño. El puertorriqueño se diseñó en Mayagüez. No se fabrica actualmente, pero se pudiera fabricar y pudiera ser un componente importante en el alumbrado de carreteras de cara a esta recuperación que queremos hacer. Así que exhortamos al sector de manufactura. Y tercero y muy importante, es el tema del impuesto al inventario. Nosotros no podemos en este momento estar pendientes a si hay o no hay el material en la isla para poder atenderlo. Así que en esa dirección he recibido instrucciones específicas del secretario de Estado para buscar mecanismos de sustitución lo antes posible para poder mitigar ese problema tan serio que sin duda alguna hace que no haya la disponibilidad de materiales tan necesarios para esta recuperación. Y por último, nunca antes, nunca antes, Puerto Rico tuvo tanta oportunidad de reconstruirse. Nunca antes. Así que con este esfuerzo, todas las agencias, con un mismo objetivo, con un mismo time frame, nos da a nosotros la certeza de que podemos reconstruir a Puerto Rico y tener el país que queremos y merecemos todos los puertorriqueños. Así que muchas gracias. Tuvimos el ciento de asistencia en la mañana de hoy en esta primera reunión del concilio. La secretaria de Educación tenía un compromiso y estuvo representado por el señor Olmedo. Con nosotros también nos
El oversight, y lo primero que establecí es que la participación de este servidor y del licenciado Méndez no es interferir ni estar sumergido en lo que es la responsabilidad de cada uno de los directores de la agencia. Es simplemente que haya una comunicación entre cada uno de los directores, de los secretarios, y de igual forma ser un facilitador para poder lograr esta ejecución con agilidad, con transparencia y utilizando los recursos de ustedes para dejarles saber al pueblo de Puerto Rico qué estamos haciendo, qué estamos ejecutando. Así que me parece que en estos momentos, si no hay ninguna otra expresión de los compañeros, pues de las compañeras, estamos prestos para las preguntas. Así que vamos a dar comienzo sobre IPR Feliz Alemán. Marilu estará a cargo del orden. Le pregunto sobre uno de los retos que ustedes tienen, ¿qué tiempo se han dado para poder y usted ha señalado también que no quieren perder dinero, o sea, hay un tiempo para poder solucionar e identificar estos materiales para que lleguen a Puerto Rico para ese proceso de reconstrucción, o cómo lo van a discutir con el sector privado? Esa es la primera pregunta de otra que tengo. Sí, dentro vamos a citar a la Asociación de Contratistas Generales, a las diferentes entidades que inciden, constructores de hogares, a la Asociación de Bancos, porque aquí hay proyectos de capital privado que van a estar combinados con fondos posiblemente de CDBG, DR para infraestructura. Vamos a citar también a seguros, a las entidades que tienen que ver con los seguros, porque uno de los elementos que incide particularmente en los municipios es una deducción de la cubierta de seguro. Así que con diferentes entidades y organizaciones, la Asociación de Bancos, para facilitar lo que es el acceso al financiamiento de algunos proyectos. Y en términos generales, una vez tengamos, ¿verdad?, todo ese insumo y la retroalimentación de todas las partes y del sector privado y de organizaciones no gubernamentales que también pueden ser subrecipientes, estaremos en una mejor posición de definir con exactitud y con precisión lo que es todos los elementos que inciden en la reconstrucción. Obviamente hemos creado unos subcomités para atender lo que es la materia prima que necesitamos, y en ese sentido pues se creó hoy un subcomité para atender ese reto. Obviamente traer materia prima para aquí, para la construcción, no es viable, eleva los costos y nos coloca en una desventaja. Entonces, ¿eso significa que no hay un tiempo definido para el uso de esos fondos que se puedan perder, o es algo que se puede entender, verdad? No, uno de los retos que tenemos, de las metas, es establecer los proyectos a corto plazo, proyectos a mediano plazo con sus costos y proyectos a largo plazo. La reconstrucción y este concilio, les garantizo que es hasta el 31 de diciembre del 2024. La reconstrucción de Puerto Rico es más allá de estos 4 años. Así que vamos a estar activos y en la marcha estaremos haciendo los ajustes. En términos de un periodo específico para atender eso, pues el tiempo para cada proyecto va a ser distinto por la envergadura de los mismos. Celia Hernández, Foro Noticioso. Sí, buenas tardes. Manolo Sidre, usted habló del impuesto al inventario. Ese es algo que impacta a los municipios. ¿Cómo van a trabajar eso? Estamos muy conscientes del tema del municipio. Yo personalmente detesto hablar de sustitución de impuestos. A mí me gusta hablar de eliminación de impuestos. Pero dicho eso, los municipios pueden estar tranquilos de que lo que se va a determinar
no va a afectar los dineros que reciben hoy día. Vamos a identificar otras fuentes dentro del mismo impuesto que podamos recoger y que pueda cubrir esa parte que en este momento es crucial para el mantenimiento de los municipios. ¿Ya han hablado con los municipios, con los alcaldes con relación Yo nos reunimos con la Federación de Alcaldes, tratamos muchos temas, entre este siempre es un tema obligado, lo vamos a hacer lo mismo con la asociación, como también lo estamos haciendo con las organizaciones empresariales que promueven la eliminación del mismo y recoger insumos de ellos. Mi compromiso con el secretario de Estado es traer a la mesa en o antes del 28 de febrero una sustitución posible y viable dentro del proceso del impuesto al inventario que tanto afecta el costo de construcción en este proceso de recuperación. O sea, que ellos siempre han pedido, si lo van a eliminar, que haya esa sustitución. La idea es que haya un sustituto que afecte lo menos posible a quien recibe el primer impacto de las situaciones en Puerto Rico, que son los municipios. Ajá. Entonces, con relación a la ausencia de la plataforma a nivel federal, eso es un problema de hace tiempo. O sea, yo creo que eso debe estar como que... Muchos municipios se quejan de que, por ejemplo, con los fondos de María, iban a trabajar las propuestas, pero tenían que contratar a una persona que los asesorara porque no podían bregar con esas propuestas. Es un protocolo, una burocracia bastante grande. ¿Cómo ustedes van a lidiar con eso? Fue un asunto que discutimos. Quiero añadir, ¿verdad?, que dentro del plan de trabajo acordamos citar a la Federación y la Asociación de Alcaldes para atender el punto que trae. Bien consciente de la problemática con muchos de los municipios. De hecho, aprovecho la oportunidad para decirle que mañana tengo una reunión con los 7 alcaldes de la costa sur de Puerto Rico que se vieron afectados tanto por el huracán Irma y María y como por los terremotos. Y van a estar con nosotros la secretaria de Educación, el secretario de la Vivienda, COR3, Edificios Públicos, y vamos en el asunto que me trae, Celia, acordamos examinar y evaluar la creación con AFI, con el COR3, de un mecanismo de asistencia técnica para no tan solo los municipios, organizaciones sin fines de lucro que también se están viendo afectadas para recibir los fondos, y algunas agencias del gobierno que también necesitan de esa asistencia. Así que la respuesta es que dentro de COR3 y AFI se cree como un task force o una capacitación de consultores para que podamos facilitarle a los municipios y también puedan recibir los fondos. Y dentro de esa prioridad, por ejemplo, la seguridad vial, que lo que más esperaba es el problema de las carreteras, ¿dónde está ubicado? Bueno, dentro de seguridad vial, como les dije, hay ya unas subastas que salieron ya, hay una reunión el 8. Bueno, dentro de seguridad vial, como les dije, hay ya unas subastas que salieron ya, hay una reunión el 8 de febrero para safety devices, ¿no? Los elementos de seguridad en las diferentes áreas de Puerto Rico para atender esa parte de seguridad vial. Ahora, los proyectos que están bajo FEMA, para Federal Highway, para proyectos de carreteras como tal, incluyen proyectos de deslizamiento, proyectos de rotulación, proyectos de puentes que van a ser reconstruidos. No, estas cosas que impactaron las carreteras y esta seguridad vial se van a tratar, depende pues el tipo de carretera, si es FEMA o Federal Highway, pero todo eso está envuelto en ese programa que tenemos los fondos federales para ese programa de seguridad vial. Los alcaldes piden que si, por ejemplo, hay muchos proyectos y el gobierno no puede con ellos, que coordinen con ellos, que ellos son más ligeros que sí, a través de convenios. ¿Cómo van a hacer eso? ¿Van a contar con los alcaldes, los municipios? Sí, bueno, actualmente nosotros... No, y muchos de ellos están todavía en el proceso de diseño, que luego irían entonces a subasta y al proceso de construcción. Seguramente se puede evaluar esa parte, pero en el momento solamente las áreas de mantenimiento son las que se están trabajando a través de convenios. Frances Rosario, primera hora. Buenas a todos. Quería saber, porque la principal queja de los alcaldes reiterada de CDBG es las regulaciones que se les impusieron de Puerto Rico, no de Estados Unidos. Entonces los alcaldes han estipulado que aunque se haga cualquier cosa y se diga cualquier cosa, si no los ayudan localmente, el dinero no se puede usar para nada. Entonces resulta que solamente se han desembolsado $200,000 de los 300 tantos millones
300 tantos mil millones que llegaron y ahora van a llegar otros 600 mil millones. Entonces, si aquí no los permiten que los alcaldes lo usen, pues entonces es una pérdida de tiempo. Entonces, ya se tiene la solución a esa principal queja de los alcaldes. Sí, Frances, ese planteamiento que me hace, ya los alcaldes se han comunicado en múltiples ocasiones conmigo y el gobernador está bien consciente también de esa autoimposición del gobierno local, en donde se establecieron unos criterios, unos parámetros más rigurosos que el gobierno federal. Ya estamos con varias proyecciones y propuestas como proyectos para el desarrollo de vivienda de interés social, que se llama Project Based Vouchers, pero voy a dejar al secretario que abunde sobre este tema, que sí lo tenemos en el radar. Sí, definitivamente. Gracias, secretario, y gracias por la pregunta. Ya hemos sostenido reuniones tanto con la Federación como con la Asociación de Alcaldes y con alcaldes individualmente a través de todo Puerto Rico, incluyendo el área sur, y nos han ido trayendo, ¿verdad?, las distintas situaciones y preocupaciones o dificultades que han tenido en el acceso de los fondos. Sin duda, desde el día 1 hemos estado evaluando cada uno de los programas, tanto las guías de los programas como los procedimientos internos de cada uno de los programas, para eliminar esa burocracia y agilizarla. Nosotros entendemos que con la revisión también que va a hacer el gobierno federal todavía vamos a poder tener mucha más flexibilidad en el desembolso de los fondos, pero además de eso, conscientes de la necesidad de personal en los municipios o de esa ayuda por parte de consultores, vamos a estar destinando fondos particulares para la contratación de esa ayuda, de esa mano que necesitan los alcaldes y los municipios para poder accesar los fondos y que puedan trabajar específicamente los programas de CDBGDR. Pero por el momento las regulaciones locales no se eliminan. Sí, eso es lo que estoy diciendo. Estamos revisándolas para eliminar y agilizar el desembolso de los fondos federales. No, definitivamente estamos trabajando. Obviamente, una vez el gobierno federal, que ya nos ha anunciado que va a estar liberalizando ese desembolso y esas reglas que requieren enmiendas al Federal Register, enmienda a los Grant Agreements, una vez todo eso se haga, también vamos a estar entonces nuevamente revisándolos para poder atender y liberalizar más todavía las guías y los protocolos internos. Entonces, otro problema que se tenía es que en algunos de los casos los municipios tienen que poner un adelanto, ¿verdad? Y los municipios están quebrados. Entonces, Wanda Vázquez había hecho un fondo, creo que de $700 millones, pero entonces no se ha visto tampoco que esos fondos se estén dando a los municipios como este inicio para hacer proyectos, para después ser sustituidos. Sí, eso es una excelente observación y ciertamente el compromiso que tenemos con el gobernador de Puerto Rico y con el secretario de Estado es que el COR3 junto con AFAF estaremos lanzando ese fondo rotativo estatal que estaría inicialmente trabajando con una asignación aprobada por la Junta de Supervisión Fiscal de 750 millones a partir del mes de marzo. O sea que el mes que viene, como tarde, debemos estar lanzando ese fondo. Ese fondo va a estar ayudando en el acceso a financiamiento, no solamente a los municipios, también a las agencias de gobierno y a las organizaciones sin fines de lucro que ya tengan proyectos obligados. Es bien importante, el proyecto ya tiene que haber estado obligado por FEMA para poder cualificar y acceder a ese financiamiento que estaría trabajándose de la mano con el proceso de fiscalizar y monitorear los adelantos que se le hacen a los subrecipientes y los reembolsos. Así que desconozco los detalles previamente, lo que sí le puedo decir es que el compromiso es que lo vamos a estar lanzando a partir como tarde del mes que viene y le vamos a trabajar bien de cerca en conjunto con el concilio y con los subrecipientes para asegurarnos que tengan el adiestramiento necesario, la asistencia técnica necesaria para que puedan entonces empezar a solicitar ese dinero. Adriana de Jesús, Noticel. Buenas tardes, secretario. Mi primera pregunta, quería saber específicamente
¿cuáles son las prioridades del concilio en términos de los proyectos de reconstrucción? Porque sabemos que la reconstrucción es vasta y cada municipio tiene sus prioridades, pero no sé si el concilio va entonces a definir, ok, vamos a designar cierta cantidad de fondos para esta área o para esta área, o tenemos una visión global de lo que es, cuál es la prioridad. En primer lugar, yo creo que ese es el objetivo, ¿verdad?, de la creación del concilio, el nosotros servir de filtro para identificar los proyectos de reconstrucción. Uno de los elementos fundamentales es que sean proyectos resilientes, que no sean una reconstrucción que esté sujeto a los embates de un evento atmosférico, que genere actividad económica. Hay ya unos proyectos dentro del plan de gobierno del gobernador Pedro Pierluisi, el cual ha sido una promesa, una oferta al pueblo de Puerto Rico, que también estaremos considerando. Así que todos esos criterios los estaremos evaluando y para el 9 de marzo ya le estaremos sometiendo al gobernador de Puerto Rico los proyectos prioritarios. Como le dije anteriormente, hay proyectos de capital privado que simplemente necesitan que podamos cubrir un gap para hacerlos viables. Así que al final del día, todos esos son los criterios y los elementos que vamos a tomar en consideración el concilio, y por eso es tan importante esta comunicación entre cada uno de los secretarios y directores de agencia, de manera que no haya dualidad, no haya duplicidad y no haya proyectos que sean identificados por un municipio y lo tenemos ya con asignaciones dentro de los fondos de FEMA. Todo eso va a ser parte del análisis que vamos a estar ejerciendo y pronto vamos a tener ya el primer listado de los proyectos prioritarios. Okay. Y entonces, para el secretario de Desarrollo Económico, habló sobre el reto que es la mano de obra. La administración de Ricardo Rosselló había aprobado el salario mínimo, el aumento a $15, pero la exgobernadora Wanda Vázquez lo revirtió. Quería saber si entre las recomendaciones al gobernador, o que ustedes sepan si el gobernador planifica restaurar esa directriz, y si no es así, pues de qué otra forma piensan atraer trabajadores. Y entonces al secretario de la Vivienda quería saber cuántas viviendas continúan con toldos o necesitan el proceso de reconstrucción, y cuándo entonces estarían empezando ese proceso. En relación a los planes del gobernador, en relación a devolver lo que la gobernadora Vázquez hizo, pues desconocemos, ¿verdad? Estamos en espera de la final decisión del gobierno federal, específicamente del Congreso, con este tema del salario mínimo. Pero me parece prudente traer a la mesa, ¿verdad?, que este esfuerzo de revitalización tiene que traer un alto componente de reducir los costos de vivir en Puerto Rico. La energía verde, por ejemplo, y como mencionar eso, pues muchas más, que sin duda alguna vivir en Puerto Rico cueste menos que lo que vive hoy día, porque si no, les confieso, no importa el salario que paguemos, siempre vamos a tener pobreza y desigualdad. Así que como parte del proceso, ¿verdad?, pues es traer a la mesa diseños amigables que traigan un menor costo para el puertorriqueño y la puertorriqueña, de manera con eso. Así que me parece que estamos en espera de lo que el Congreso decida con el salario mínimo. Me parece que el llamado a la mano de obra es un llamado serio y responsable. Inclusive hemos estado hablando con el secretario del Trabajo para juntos, el Departamento de Desarrollo Económico y la Secretaría del Trabajo, invitar a los patronos a que llamen a sus empleados que no están trabajando, y aquellos que no asistan a trabajar, pues revisar los incentivos de desempleo que están recibiendo, y si están ávidos para trabajar y no lo están haciendo, pues obviamente habría que tocar esos incentivos para ver qué vamos a hacer con eso. Porque es importante, obviamente. Podemos tener todo el dinero del mundo, si no tenemos la mano de obra, se queda aquí y nos corremos el riesgo de devolver el dinero, que sería fatal para Puerto Rico. Sí, ahora mismo tenemos 2.000 solicitudes activas como parte del programa R3. Estamos, desde que llegué, me he dado la tarea de estar haciendo un inventario
para dar un número específico a la ciudadanía, yo creo que es momento de dar unos números concretos con una metodología científica adecuada donde podamos informar a Puerto Rico cuántas personas quedan con toldos azules. Ese 100% no necesariamente se va a poder atender con fondos CDBG por muchas razones, pero tenemos que buscar alternativas para esas familias, ¿verdad? No nos podemos quedar de brazos cruzados. Sabemos que hay multiplicidad de fondos en el tercer sector que han recibido de distintas fuentes. Nuestra meta es lograr esa comunicación efectiva para que toda aquella familia que no cualifique por alguna razón de los fondos CDBGDR pueda al final del día recibir asistencia y podamos sustituir ese toldo azul por un techo seguro. Esa es la encomienda, así que estamos haciendo esa evaluación. Tan pronto tengamos un número final utilizando, ¿verdad?, las herramientas tecnológicas que nos lo permiten y la metodología científica, vamos a estar dando esos números a la prensa del país y al pueblo de Puerto Rico. ¿No se discutió en la transición de gobierno? Los números siempre han fluctuado y realmente nunca ha habido un número certero. Siempre ha habido unos estimados, unos números que dio FEMA muy al inicio, y eso es ¿verdad?, lo que se llaman los 30.000 toldos azules, pero realmente, más allá de ser un estimado y unos números que se han dado por parte de FEMA, que fueron muy al inicio, han transcurrido 3 años, y entendemos que esa situación ha cambiado significativamente, y por eso queremos ser responsables, hacer un estudio adecuado de forma científica y darle un número al país en donde podamos identificar a través de la tecnología dónde está cada familia que necesita ese reemplazo. Esperamos que en las próximas semanas podamos tener, ¿verdad?, una cantidad que podamos informar responsable con una metodología adecuada. Mari Carmen Rivera, el vocero. Gracias. Tengo varias preguntas. Secretario Sidre, sobre la orden que le preguntó la compañera Adriana del salario mínimo, entiendo que la decisión es del gobernador, pero quisiera saber su opinión sobre si usted le recomendaría algo. Entiendo que la decisión es del gobernador, pero quisiera saber su opinión sobre si usted le recomendaría al gobernador implementar esa orden. Yo siempre he estado en récord y siempre he dicho que el salario mínimo más es algo justo para todos los trabajadores puertorriqueños. Ojalá pudiéramos trabajar para pagar 25 pesos la hora. Tengo 2 inquietudes. La primera de ellas es si $25 la hora, si eso significa seguir aumentando el costo de vivir en Puerto Rico, va a dar. Y yo siempre he dicho que no. En la medida que subimos el salario y no hacemos unos esfuerzos genuinos para reducir el costo de vivir en Puerto Rico, no hay dinero que nos dé. Eso es número 1. Número 2, a mí me parece que ya es hora que toquemos las puertas del gobierno federal y que podamos autorizar a los receptores de los programas sociales que puedan trabajar a la misma vez y que no se le penalice por trabajar. Porque de esa forma, 8, 9, 10 pesos la hora, más esa ayuda social, estoy seguro que pudiera ser mucho más atractivo en Puerto Rico trabajar que depender. Pero se debe aumentar el salario. Seguro, definitivamente. Pero es importante eso que le acaba de mencionar. O sea, pretender que el pequeño y mediano comerciante pueda absorber un costo del salario mínimo de 15 pesos la hora no es correcto, no es real. Pero si nosotros liberamos esa parte de la ayuda social y convertimos esa ayuda social como parte de la compensación, el empleador y el empleado puertorriqueño se va a dar cuenta que es mucho mejor trabajar que depender, porque puede hacer las dos cosas a la misma vez. Y lo tercero importante, hace falta una reforma seria de laboral en Puerto Rico, seria, que se atienda a las necesidades del patrono y se atienda a las necesidades del empleado. Hay que echar a un lado un sinnúmero de carga social que hoy día no está temperada a los tiempos, y hay que mirar qué cosas el patrono tiene que poner en la mesa para, al final del camino, de la mano de un costo de vida más barato en Puerto Rico, de un salario más alto, podamos combatir de una forma responsable la pobreza y la desigualdad. Sí, gracias. Las otras 2 preguntas son, ¿cuáles son los planes o con qué reemplazarían el impuesto al inventario, si ya se han discutido alternativas, y cuándo se vuelve a subir el equipo? Gracias. Bueno, el impuesto al inventario, en este proceso ya hay varias recomendaciones que han venido circulando desde hace mucho tiempo. Esto no es un tema que viene desde ahora, esto es un tema que viene desde María, y sabemos lo que nos costó ese impuesto al inventario desde el punto de vista de abastos. Pero no podemos echar a un lado la necesidad municipal. Así que lo que vamos es a recoger todas esas recomendaciones que han estado en la mesa y aquellas recomendaciones que puedan insertarse. Lo que pasa es que ese mismo balance que usted está haciendo es que venimos haciendo
ejemplo desde María. Pero, necesitamos eliminarlo, pero los municipios no necesitan el dinero. Entonces, ¿cuál es la solución a que ustedes ven? quiero recalcar dos cositas. Sí. Número uno, que estamos aquí para ejecutar y para tomar decisiones. Y número dos, que estamos conscientes de la necesidad de que el municipio no se afecte con esto de forma relevante. Bueno, hay que mirar patenta municipal, hay que mirar un sinnúmero de impuestos y cómo podemos tocar cada una de ellas, de manera que la combinación de cada una de ellas pueda sustituir de forma relevante el impuesto al inventario. Yo le aseguro a usted que para finales de este mes debemos tener una propuesta responsable que el municipio pueda mirar y que pueda estar de acuerdo con ella. Sadot Santana, Metro. La pregunta de cuándo se vuelven a reunir. Acordamos en la reunión de hoy dividir por temas. Estuvieron con nosotros la directora ejecutiva de la Autoridad de Acueducto y Alcantarillado y el director ejecutivo de la Autoridad de Energía Eléctrica, y por lo extenso que se hizo la reunión, acordamos alterarla y dejarla para una próxima reunión. Así que la próxima reunión, que debe ser en algún momento la semana que viene, va a estar más enfocada a lo que son los asuntos de infraestructura. Con relación al arbitrio del inventario, yo lo único que quisiera añadir es que ante la reconstrucción que va a acontecer en Puerto Rico y la asignación de fondos multimillonarios, va a haber un elemento a favor de los municipios en términos de arbitrio de construcción, de patentes municipales, que me parece que, aunque no debe ser el criterio, porque no es un fondo recurrente, pero va a servir de un alivio enorme el que podamos viabilizar la ejecución de las obras. Metro. Sí. Y hay un punto importante que también estamos evaluando. Hay un sinnúmero de compañías que estarían dispuestas a establecer sus almacenes en Puerto Rico si ese impuesto no existe. Y eso suma también al área de impuestos suplementarios que pudieran reemplazar de alguna forma este evento. Sí, básicamente mi pregunta es para el secretario de la Vivienda. Con relación al anuncio que realizó ayer el gobierno federal, esta mañana, sobre esos fondos, ¿verdad?, que se van a liberalizar, y más el paquete, ¿verdad?, que obviamente autorizó primero en enero 20 la administración Trump antes de irse. Sobre las restricciones, ¿ustedes ya tienen le han anticipado cuáles serían esas restricciones específicamente que se estarían eliminando? No, al momento no, vamos a seguir sosteniendo reuniones. De hecho, hoy en la tarde tengo una con el equipo de HOT y vamos a estar entonces un poco yendo al detalle. Habíamos tenido conversaciones durante el día de ayer, fueron más, ¿verdad?, de corte general en términos de los fondos que se iban a estar recibiendo, el compromiso de HOT en Washington de que van a estar agilizando, que van a estar eliminando restricciones, pero no tenemos el detalle. Obviamente vamos a seguir conversando para que eso en efecto, ¿verdad?, se haga realidad. Lo primero es cuando recibamos el Grant Agreement. Es bien importante que no hemos recibido ese acuerdo de suspensión todavía, que sería el paso para que efectivamente Puerto Rico pueda acceder a los $6,000 millones. Eso todavía no se ha recibido. Y si hay alguna de esas restricciones que ustedes específicamente, ¿verdad?, estén buscando eliminar. Yo sé que en un momento dado ustedes estaban en contra de que, ¿verdad?, algunos de esos fondos que ustedes fueran a utilizar tendrían que ser revisados por la Junta de Control Fiscal. Sí. Eso está en ese Grant Agreement de los últimos 8,000 en el último, exacto, en el que se firmó anteriormente, definitivamente eliminar toda esa burocracia, eliminar la oficina que había de un monitor fiscal, agilizar procesos y que nuestra relación sea como la de otras jurisdicciones, directamente con el Departamento de la Vivienda Federal sin intermediarios, sin duda. Lo último sería sobre lo que mencionó y me aclara, ¿verdad?, sobre los subrecipientes. Ustedes estarían buscando una manera de que los subrecipientes puedan manejar estos fondos, pero precisamente eso no fue una de las preocupaciones del gobierno federal en torno a si estos municipios o estos subrecipientes tenían esa capacidad de personal para manejar una gran cantidad de fondos federales. Sí, lo que estamos buscando es darles herramientas para que puedan, ¿verdad?, solicitar a los programas existentes. Vamos a ver cómo se va liberalizando la norma y ver de qué manera nosotros podemos ser mucho más flexibles con los municipios y con otros subrecipientes. En este caso, pero ahora lo que estamos buscando es alternativas dentro del programa y dentro de las reglas existentes, cómo nosotros podemos facilitarle a los municipios el acceso a los fondos
ya sea, ¿verdad? Y como se les ha expresado a través de consultores, y además estamos creando toda una división para poderle asistir directamente dentro de CDBGDR a los municipios. Mega TV. Buenas tardes. Si me permiten, antes de pasar a la próxima pregunta, el ingeniero Manuel Lavoy quería abundar un poco sobre la anterior. Sí, esa es una muy buena observación porque es una situación similar que estamos experimentando en el COR 3 también, porque hay que recordar de que ahora mismo tienen que haber aproximadamente casi 2.500 millones de dólares de fondos obligados en municipios, dinero obligado, y de esos, por lo menos hay 100 millones que están en las arcas municipales. Y con eso me parece que trabajando vivienda con el COR 3, porque al final del día son los mismos recipientes, la asistencia técnica y redoblar el esfuerzo de adiestramiento y capacitación, como mencionó el secretario de Estado, va a ser fundamental. Se ha hecho en el pasado, pero creemos que hay espacio para triplicar los esfuerzos y nosotros poder trabajar de la mano con ellos para que se puedan manejar estos fondos. Eso es lo primero. Segundo, estaríamos trabajando una especie de encuesta o evaluación de la capacidad de cada subrecipiente en el manejo de la ejecución de los proyectos, correr subastas, adjudicar las subastas, gerenciar los proyectos de construcción, por una parte. Por otra parte, el manejo de la subvención específicamente, porque se solicitan adelantos, se solicitan reembolsos y hay que cumplir con una serie de políticas relacionadas a eso. La retroalimentación que yo he recibido de los alcaldes hasta el momento es que yo creo que todo el mundo reconoce que tanto el Estado como el gobierno federal como los propios municipios tenemos que trabajar en equipo y atender distintas circunstancias. Por ejemplo, sabemos que luego de los huracanes de Irma María, a lo largo del 2018, 2019 y 2020 hubo cambios de reglas de juego. Eso es una realidad y eso es algo que pues por la magnitud y por las circunstancias históricas de esta recuperación de Puerto Rico, hubo cambios a nivel de FEMA y eso sí impactó la manera en que se estaba realizando la formulación de los proyectos para que eventualmente se obligaran, por una parte. Por otra parte, te adelanto que el COR 3 tiene mucho espacio para mejorar en la comunicación y en el flujo de información que se le provee a los municipios y a las agencias también, pero estamos enfocados aquí en los municipios en esta pregunta. Así que estamos haciendo cambios para poder asegurar que ese flujo de información y esa comunicación sea efectiva para ayudar en última instancia al municipio a que se obliguen los fondos y que los utilicen correctamente. Y tercero, de parte de nosotros, te adelanto que estamos revisando las políticas de desembolso de dinero, porque sabemos que hay unas áreas que podemos mejorar para ser más ágiles y ser más eficientes, pero siempre cumpliendo, por supuesto, pero haciéndolo de una manera que elimine un poco esa burocracia. Así que eso está entre nosotros. Pero de parte del municipio, de la agencia, te adelanto que esa encuesta, esa evaluación de la capacidad de poder formular proyectos, de poder gerenciarlos a nivel de ingeniería y después la construcción, y el manejo de la subvención va a ser bien importante, porque ya está demostrado que hay mucho dinero obligado y lo que queremos es que ese dinero se refleje en una obra de construcción, obviamente cumpliendo con todas las exigencias federales. Así que tanto el COR 3 como vivienda y a través del concilio verán una actitud proactiva de estar ayudando a cada subrecipiente para asegurarnos que tengan esa capacidad y si no la tienen, cómo la podemos suplementar, porque todos queremos que ese dinero no solamente se quede en un papel, pero que se vea en la obra que el pueblo está esperando. Sí, buenas tardes. Mi pregunta iba básicamente por esa línea y es sobre si se va a hacer algún esfuerzo específico para supervisar lo que va a ser la distribución de los fondos. Esa era una de las preocupaciones que tenían los alcaldes también, que estaban pidiendo que haya más transparencia para, ¿verdad?, en todo este proceso, toda vez que va a continuar llegando más fondos y ahora se pretende agilizar lo que va a ser la llegada del dinero. Sí, y para atender la preocupación de los alcaldes y tengan acceso a toda la información que han sido las quejas en el pasado, los vamos a traer a la mesa. Ellos van a estar participando con el concilio y entonces van a tener de primera mano la información de parte del secretario de la Vivienda como del COR 3 del ingeniero Manuel Lavoy. Así que definitivamente pues eso se va a subsanar. Yo me he reunido con varios alcaldes y básicamente eso ha sido la queja. A ese elemento pues tenemos que añadir lo que vamos a flexibilizar
en términos de los requerimientos y la ayuda que ya aquí ha quedado estipulada que le vamos a dar técnicas para que puedan ejecutar. Como parte de las reuniones que sostuvimos con la Federación y la Asociación, en ánimos de ser transparentes y hablarles a los alcaldes nuevos, que es tan importante que estén enterados de nuestros programas, se le entregaron a cada uno de los alcaldes y los que no llegaron, ¿verdad?, a la reunión, se le entregó a la Asociación y a la Federación unas carpetas de transición en donde cada municipio va a saber dónde está, qué hace falta, documentos complementarios, todo lo que tienen que saber del programa CDBGDR, de manera que logremos transparencia. Allí se les explicó, vamos a estar un mes completo dándole adiestramiento al personal municipal, tanto los alcaldes, ¿verdad?, que ya estaban anteriormente, como los nuevos, para que puedan entender de primera mano en qué consiste el programa, cómo acceder a los fondos y dónde estamos. Totalmente transparente, se les dio la información a ellos, además de a todos se les invitó a que visiten la página de CDBGDR, donde van a tener todos los números correspondientes, toda la contratación, pero bien importante, ya ellos tienen un resumen de dónde está su municipio con relación a los fondos. Yo quisiera añadir también, con relación a eso, es que aparte de tener a la federación y la asociación, vamos a ir directamente a los alcaldes. Como les mencioné, mañana tengo a 7 alcaldes de la región sur, luego tomaré 7 alcaldes del área por donde entró el huracán María en Yabucoa, luego me muevo a la montaña, pero con el secretario de la Vivienda, con Coltré, con todo el equipo, así que no necesariamente tienen que delegar en sus representantes de la federación y de la asociación, sino van a tener una comunicación directa. Secretario, queremos excusar al ingeniero Lavoy, que se tiene que retirar. Centro de Periodismo Investigativo. Saludos. Tengo 2 preguntas. La primera, cuando hablamos de la reconstrucción de Puerto Rico, el tema o los esfuerzos no se pueden separar de la revisión del llamado Código de Construcción, que la última vez que se actualizó fue en el 2018, después del huracán María, y se estableció que la próxima revisión se iba a dar 3 años después, es decir, en el 2021. Claro, cuando pensamos en la revisión, del 2018 al presente, pues ha ocurrido toda esa actividad sísmica en el sur que no necesariamente se contempló en la revisión del 2018, y algo de lo que se ha planteado, incluso lo ha planteado el director de la red sísmica, el doctor Huérfano, es que en Puerto Rico el Código de Construcción no actualiza el mapa de amenaza sísmica desde el 2003, y me gustaría saber, como parte de la primera pregunta, si dentro del Concilio de Reconstrucción, y aprovecho, yo sé que eso lo trabaja un comité y lo trabaja la Oficina de Gerencia y Permiso, que es parte del Departamento de Desarrollo Económico y Comercio, si está en agenda esa revisión que se tiene pautada para el 2021 del Código de Construcción, incluyendo actualizar ese mapa de amenaza sísmica que lleva ya básicamente par de décadas sin actualizarse. Yo le voy a pasar, obviamente, el micrófono y la palabra al director de Desarrollo Económico y Comercio, pero una parte de la pregunta me parece a mí que tiene que ver con los permisos, porque reconocemos que uno de los grandes retos es poder obtener los permisos conforme a los códigos de edificación vigentes, y para los proyectos de reconstrucción el gobernador de Puerto Rico va a estar asignando a un personal desde la fortaleza. Él lo ha mencionado públicamente, y próximamente pues estará haciendo ese anuncio precisamente para atender los proyectos de reconstrucción. En términos a la revisión del Código de Construcción, pues, y que creo que también se vence próximamente el plan de uso de terreno, que va a la mano del código, así que dejo con ustedes a Manolo sobre ese particular. Como ustedes saben, pues el tema de permiso está bajo la sombrilla del DEC, ¿verdad? Y como parte importante de lo que yo entiendo es desarrollo económico, yo creo que tiene que sustentarse en un Puerto Rico que tenga un sistema de permisos ágiles, rápidos y atemperados a los tiempos.
Y me parece que la pregunta tuya es muy pertinente en esa dirección. Yo creo que la oficina de permiso que la dirige el ingeniero Gabriel Hernández, de la mano del recién nominado presidente de la Junta, el señor Manuel Hidalgo, de la mano también de la Autoridad de Tierra, tiene que juntarse un propósito común de atemperar el Código de Construcción a nuestra realidad, que yo creo que nunca la hemos atendido como tal. Somos una isla 100 por 35, estamos sujetos a cambios climáticos, estamos sujetos a tormentas, estamos sujetos a huracanes, estamos sujetos a temblores, y me parece que eso nos llegó el momento de recoger todo eso en esa dirección. Así que en esa línea estamos trabajando. Por otro lado, pues te confieso, es un reto increíble manejar una permisología tan abundante como va a haber en los próximos años, con una oficina que apenas comienza con el permiso único. Así que tocaremos las puertas de la Junta de Supervisión Fiscal y buscaremos la forma de atraer más fondos de manera que esos recursos se puedan insertar como parte del proceso. Te adelanto que hay unos fondos disponibles que pueden ascender a una cantidad sustancial, no quiero equivocarme en el número, pero estamos cerca de los 149 millones de dólares, de los cuales parte de ese dinero se va a utilizar para reforzar esa oficina de permiso desde el punto de vista tecnológico, desde el punto de vista de recursos humanos y desde el punto de vista de inspectores. Hay una situación que es inevitable mencionar. Los sectores de bomberos y de salud no tienen el personal completo para inspeccionar los permisos nuevos y los permisos de renovación. El permiso nuevo ahora con el empleador único, con el permiso único y el incentivo y la modificación que sufrió en enero 2 del 2021, pues usted puede ahora a través del Single Business Portal accesas el sistema, llenas todo, abres tu negocio si no tiene compromisos ambientales serios, y el Estado tiene 6 meses para auditarte. Si el Estado no te audita, es problema del Estado, no es problema del empresario. Y eso creo que es un gran avance para oficinas de médicos, oficinas de abogados, oficinas profesionales, ingenieros, etcétera, etcétera. Y para muchos negocios que no tienen elementos, como por ejemplo puede ser el alcohol, que es un factor determinante muchas veces que conlleva un permiso adicional. Pero me parece que se ha adelantado, todavía mucho por caminar, mucho por caminar. No estoy satisfecho y queremos tener un sistema de permiso único que no solamente atienda el presente, que pueda atender el futuro ante un proyecto de renovación de miles y miles de millones de dólares. Y la segunda pregunta, qué pena que ¿Conmigo? Para ambos, qué pena que se acaba de ir Machargo, porque también esta pregunta lo implica él como secretario del DRNA. Ayer varias organizaciones que incluyen Sierra Club, Programa del Estuario de la Bahía de San Juan, Ciudadanos del Caso, entre muchas otras, le pidieron al gobernador que haga una declaración por la crisis climática. Cuando usted era senador, fue el autor de la famosa Ley 33 de 2019, que creó el Comité de Cambio Climático, que ordena la creación de un plan de mitigación, pero ese comité, llevo tiempo investigándolo, está en espera todavía del presupuesto, no ha podido trabajar el plan de mitigación, y aprovecho y le pregunto a usted como autor de esa medida cuando era senador, incluso el propio señor Sidre, que es miembro ex oficio del Comité de Cambio Climático, ¿cómo ven esa petición de la declaración de crisis climática en Puerto Rico y cuál es el estatus del comité que se creó en la Ley 33 que se sigue a la espera de que puedan tener un presupuesto y hacer ese plan de mitigación? Sí, yo apoyo totalmente el reclamo de atender el cambio climático como una crisis. Con relación a la Ley 33, que es el plan de adaptación, de mitigación y resiliencia, regreso un momento a los criterios que Adriana había solicitado para identificar los proyectos prioritarios, y definitivamente uno de los criterios va a ser el cumplimiento con lo que se va a establecer en el plan de mitigación, de adaptación y resiliencia al cambio climático. Yo he participado en reuniones y han estado trabajando. Hay en el artículo del día de hoy, pues no se hace referencia al comité,
ellos han estado trabajando, no se le había dado presupuesto. El gobernador de Puerto Rico, en las primeras reuniones con este servidor, me pidió que hablara con Juan Carlos Blanco para que le asignaran, que se asegurara que le asignaran fondos al comité, porque tienen que hacer un estudio y así culminar los estudios entre ellos de gases de efecto invernadero. Hubo un acercamiento y le solicité un presupuesto al comité, que está compuesto de 9 personas, pero 6 de ellos son del sector privado, algunos son catedráticos de la Universidad de Puerto Rico, pero son expertos en esta materia. Yo creo que en Costa nadie sabe más que la doctora Marisa Barreto. Y entonces el acuerdo fue el siguiente: se le va a dar una asignación de fondos en este presupuesto al 30 de junio para que puedan continuar los trabajos. Va a fluctuar entre 100 y 150 mil dólares, con el compromiso que el gobernador requirió y solicitó al director de la oficina de presupuesto para asignarle, creo que 1.2 millones de dólares a partir del 1 de julio. Así que se va a atender, y no tan solo la noticia que fue reseñada hoy, pero hace unos días atrás nos colocó a nosotros en la posición número 19 del mundo en términos de emisión de gases tóxicos al ambiente. Hace años atrás, en el 2019, German Watch nos catalogó como la jurisdicción más vulnerable a lo que es las consecuencias del cambio climático y del calentamiento global, siendo una isla en donde el nivel del mar sigue incrementando. Y hago toda esta reseña porque dentro de esa revisión del Código de Construcción tiene que atemperar medidas para nosotros proteger las costas. Tuve también la oportunidad de reunirme con el cuerpo de ingenieros, en donde hay asignaciones de fondos, particularmente aquí en el área norte, para la protección de nuestras costas. Nuevo día. Saludos, tengo 2 preguntas. La primera es para el secretario de Estado. Secretario, mientras escribo, tengo que confesarle que tengo muchos flashbacks de otras veces que estaba escribiendo las mismas promesas hace 1 año, 2 años, y no pasa nada. Así que la pregunta es, ¿cuándo habrá un timeline claro de cuándo es que va a suceder todo esto que de nuevo acaban de discutir en esta reunión? Pues mira, lo que haya pasado y dejó de ejecutarse, me parece que no puede ser un elemento de consideración de ninguno del concilio. Nosotros estamos mirando prospectivamente, los fondos federales están. Yo creo que la manifestación más clara y eminente es lo que aconteció ayer con el presidente Biden. En términos de cambio climático, más allá de que sea un proyecto utópico, el presidente Biden designó a John Kerry para atender lo que es proyectos en los 50 estados y en las jurisdicciones, en los territorios, y ya yo le solicité formalmente una reunión al señor John Kerry para asegurarnos que nosotros podamos llegar los fondos para atender lo que son las consecuencias devastadoras del calentamiento global. Así que yo estoy optimista. Creo que cada uno, no sé si en el pasado hubo este tipo de interacción con las agencias del gobierno, en donde se ve una comunión para las obras de reconstrucción, y a mí me parece que yo no voy a mirar hacia atrás, yo voy a mirar hacia el futuro, y ustedes van a estar vigilantes. Nosotros vamos a estar haciendo estas reuniones, los vamos a estar invitando. En el día de hoy se van a llevar
una información que le va a servir de los 17 programas y cómo está impactando a la ciudadanía. Observarán que de los fondos asignados en muchos de los programas solamente han sido recipientes cerca del 10%. O sea que tenemos grandes retos, que es la preocupación y el planteamiento que trae, y yo creo que ustedes van a servir de monitorear la ejecución de nosotros. Gracias. La segunda pregunta, pues también para usted, porque pues, lamentablemente la secretaria designada de Educación no está. Quisiera saber qué excusa exactamente fue la que les dio para no estar en esta primera reunión, sobre todo tomando en cuenta que existe un reclamo importantísimo de la reconstrucción de las escuelas en el país, y cuál es el pretexto que ofrecieron en esta reunión para que eso todavía no haya iniciado. Si me permite, entonces el representante de la Secretaría de Educación, el señor Olmedo, va a contestar esa pregunta. Ya yo le había planteado, ¿verdad?, que mañana con los 7 alcaldes de la región sur su presencia y asistencia es mandatoria, pero adelante con el señor Olmedo. Sí, buen día a todos. La secretaria se excusó, tuvo una emergencia y no pudo asistir, pero estoy yo representando al Departamento de Educación y efectivamente, como menciona el secretario, mañana la secretaria va a estar, ¿verdad?, visitando los pueblos del sur. Bien importante y bien productiva la reunión de hoy, ya que atendimos todos los temas de reconstrucción y en específico el Departamento de Educación, basado en la obligación de fondos que se hizo de categoría permanente para reconstruir las escuelas debido al paso del huracán María el pasado septiembre, ¿verdad? Ya comenzamos los esfuerzos de planificación. Tenemos proyectado adjudicar un RFP de PMO para que asista al Departamento de Educación en toda la planificación, no solo reconstruir las escuelas a su estado preexistente al paso del huracán María, sino atender, ¿verdad?, las nuevas necesidades que se atemperen a la realidad actual y proyectar entonces los ofrecimientos académicos que el Departamento de Educación va a estar ofreciendo. Pues concluimos. Muchas gracias por la asistencia.